Hola amigos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? Mi nombre es Noé y bienvenidos a un nuevo video del canal. ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Díganme, cuéntenme. ¿Vieron mi nuevo look? ¿Qué opinamos del nuevo look? Estoy violeta. ¡Violeta! ¡Estás violeta! El día de hoy les traigo un tema bastante más mainstream, ¿no? Hasta ahora siempre estuvimos hablando de temas bastante personales para mí, bueno, exceptuando la reseña de Deadpool y Wolverine. Pero bueno, nada, el día de hoy les traigo un tema mainstream, no sé si polémico, creo que hoy en día ya varios estamos opinando lo mismo en cuanto a el tema del título. Bueno, está suponiendo un poquito redundante, nena. Redondea, que ya está, ¿se entendió? Pero bueno, yo quería aportar mi granito de sal. Durante décadas Disney se dio a conocer como el monstruo, por así decirlo, de la animación, ¿no? Era el estándar por excelencia, tanto en cuestiones de animación como también de narrativa, tanto de historias propias como de su manera de innovar en historias que adaptaban, como por ejemplo todas las películas de las princesas, El Rey León, que creo que está bastante inspirada en Hamlet, que bueno, fueron varias, pero de todas maneras encontraron la vuelta para hacerlas propias y que hoy en día las reconozcamos como películas propias de Disney. Estoy hablando, por supuesto, de la época renacentista de Disney, ¿no? Su época dorada. Una época que fue icónica por tener películas que marcaron nuestra infancia, no solamente porque fue nuestra primera exposición al medio de animación, sino también por el simple hecho de que son películas icónicas, nos guste o no. Por más de que obviamente hayan personas que preferían otros canales de cuando éramos chicos, como por ejemplo Cartoon Network o Nickelodeon, no conozco a una sola persona que no haya sido traumada por la muerte de Mufasa o que hoy en día no le tenga un cariño importante al Rey León o que al menos reconozca su importancia. No podemos negar que hay al menos una obra creada, animada por ellos, que marcó nuestra infancia o la mayoría de nuestras infancias. Y si se me permite decir esto, me da mucha bronca y me apena muchísimo que las generaciones de hoy en día no tengan lo que nosotros tuvimos en nuestra época. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que hay una importante y muy notoria baja de calidad en cuanto a las producciones de Disney Animations. Y no es algo nuevo, no estoy innovando nada por decir esto, la verdad es que creo que todos estamos de acuerdo cuando digo Disney hoy en día no es lo que solía ser. Yo soy muy consciente de que eso es algo que todos tenemos en claro. Pero lo que yo quiero quizás analizar hoy es por qué. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que tenía antes Disney que hoy no tiene? Y al final van a ver que no es culpa de los artistas que están detrás de estas obras, sino que es culpa de, como siempre, las corporaciones y lo que beneficia mayormente a sus billeteras. Y bueno, la respuesta más fácil, la más directa, la más simple a esta problemática que traigo es que Disney ya no se atreve a tomar riesgos. Tanto en la animación, porque por algo vemos la misma cara en casi todos los personajes femeninos desde que se diseñó a Rapunzel de Enredados hasta Elsa de Frozen y el puto dragón de Raya y el dragón, que por Dios mío como odio ese diseño. Lo mismo pasa con los chabones, por algún motivo todos tienen la cara chabón este de Ratatouille, Linguini, y la verdad es que no sé, tienen diseños tan pobres, pero no pobres porque sean malos, sino porque son genéricos y son repetitivos, no tienen alma propia, no tienen personalidad. Y algo que quiero agregar es que yo soy estudiante de arte y diseño digital y hace unos años tuve una clase llamada Audiovisión, la amamos, donde este tema se trajo al aula como un punto de debate y el profesor argumentó que quizás no es que es genérico ni repetitivo, sino que estamos muy acostumbrados a lo que es la marca de Disney. Y yo difiero completamente. Porque en la época dorada de Disney, la época de su peak, ellos seguían siendo el estándar, seguían siendo lo más visto y cada diseño en cada una de sus películas era innovador. Todos sus villanos siempre se vieron diferentes e icónicos. Y si bien el estilo Disney estaba muy marcado en las protagonistas, es decir, las princesas, eso era más que nada un tema de estilo. Aún así, todas tenían algo que las diferenciaba, no tenían la misma puta cara. Y así como ya no se atreven a tomar riesgos en sus diseños, tampoco se atreven en tomar riesgos en las historias que nos están proponiendo y contando. Siento que para ellos, en esta época, lo más revolucionario es presentar a su quinto primer protagonista o personaje gay, pero lo cierto es que, si bien hoy en día siguen siendo muy rechazados esos personajes, porque por algo hicieron tanto revuelo con la película de Buzz Lightyear o la policía esa de Onward, son realmente detalles menores a los que ni siquiera se les da mucha bola para empezar dentro de las mismas películas. Y es completamente hipócrita
hipócrita que se llenen la boca con la inclusión cuando, por ejemplo, tienen una película, Un Mundo Extraño, donde presentan a su supuesto primer cuasi protagonista homosexual, abiertamente homosexual, y a la película ni siquiera la promovieron. Literalmente quedó en el olvido y estoy segura de que la mayoría de ustedes ni siquiera la conocían o se acordaban de ella hasta que la mencioné en este momento. ¿Y por qué pasó esto? Porque querían recibir los aplausos y premios de la comunidad LGBT sin perder sus privilegios con la derecha conservadora. Sí, Disney está llena de tibios. Y me gustaría aclarar que esto no lo digo para minimizar la inclusión para nada. Literalmente en mi primer video del canal presenté a un personaje y a una historia propia llena de diversidades sexogenéricas. Hola, soy parte de la comunidad LGBT. Y la verdad es que para mí la representación es obviamente muy importante y me parece necesaria y me parece que hay que dejar de tenerle miedo y dejar de tenerle rechazo. Porque al final nosotros, la comunidad LGBT, vivimos en la vida real. No es que nos estamos imponiendo frente a nadie, simplemente estamos, somos parte de. Y así como estamos en la vida real, no entiendo por qué está mal o está mal visto que también seamos parte y estemos en los medios de entretenimiento. Pero si vamos a hablar de la inclusión, hagámoslo bien, hablemos del tema sin miedo. Lo mismo pasa con los personajes de color, de las princesas negras o del Peter Pan hindú y todo eso que a mí, yo voy a ser honesta, me da igual. O sea, yo no veo el problema de que la sirenita haya sido negra. Eso es todo lo que voy a decir. Nosotros ya vimos esta película, ya la conocemos, han habido miles de reversiones, no solo de Disney, sino en todos lados. No entiendo por qué ahora que una nueva reversión incluya un personaje negro sea un problema tan grande. Siento que es hora de que las nuevas generaciones también se vean reflejadas en estos personajes. Pero al mismo tiempo entiendo que es un problema muy importante que el único movimiento inclusivo que hagan es cambiarle la etnia a un personaje. Porque las películas son las mismas, los personajes son los mismos, sus arcos son iguales. Lo único que cambia es el color de su piel. Y eso no es contar una historia nueva, no es contar la historia de los grupos marginados, no es realmente la representación que es, por ejemplo, La Princesa y el Sapo, que es una película maravillosa por millones de motivos. Cambiarle el color a tu personaje es simplemente, en mi más humilde opinión, vagancia pura y falta de esfuerzo. Volviendo a lo que era el Disney renacentista, un Disney que realmente tomaba riesgos, que sí, se puede argumentar que también eran otros tiempos, entonces habían muchas otras cosas que eran bastante tabú, por ende se podía hablar de eso y tener un impacto, pero hoy en día también las hay, por más que nos hagamos los abiertos de mente. Hoy en día hay muchas cosas que siguen siendo consideradas tabú. Hay muchas cosas que a pesar de haber sido tratadas siguen siendo temas de los cuales se habla poco y nada en lo que es la cultura mainstream, especialmente en lo que son las películas infantiles, que no por ser infantiles significa que no deban tratarlas. O sea, el Disney de antes se metía de lleno en temas realmente oscuros y para nada infantiles. Sé que al principio mencioné mucho al Rey León y que seguramente piensan que este video se trata de él y tendrían cierta razón, ¿cierto? Porque es una película bastante oscura, trata de la muerte, del duelo, de violencia intrafamiliar, pero no. Disney tiene una película muchísimo más oscura, muchísimo más fuerte. Una película que a mí me parece muy importante, muy interesante y muy bien lograda, que es la película del Jorobado de Notre Dame, que dentro de las mejores películas de Disney casi ni es mencionada. Es una película que se puede disfrutar a cualquier edad y es más, creo que ni siquiera debería ser considerada una película infantil, porque es justamente demasiado oscura, demasiado real de cierta manera y demasiado cruda en muchos momentos. Ya la primera escena que vemos es la de Frollo persiguiendo a una gitana y matándola para después tratar de matar a un bebé por el simple hecho de ser feo. El Jorobado de Notre Dame a mí me fascina por muchos motivos. Dejando el tema de la animación, que es preciosa, la banda sonora, que es una obra de arte, realmente me hace acordar a la película esta de Wish, que sus canciones fueron escritas por ChatGPT básicamente y me dan ganas de llorar. Dejando de lado todo eso que ya de por sí son puntos muy importantes, lo que hace que esta película realmente me fascine son los huevos que tuvieron para criticar y exponer de manera tan fuerte y tan real a una historia o una parte de la historia católica. Por eso me parece tan fascinante que en una época donde no era tan bien visto criticar al sistema como lo es hoy en día, hayan largado una película que critica tan explícitamente
explícitamente y gráficamente las atrocidades que las personas pueden llegar a cometer con tal de adquirir el poder que te cede la religión por sobre otras personas. Y justamente Disney en esta película critica a estas personas que dominan la mayoría del mundo. Es una película que hasta hoy en día me parece trascendental. Vos me la mostrás y yo digo, fue a la puta madre, no puedo creer que se hayan metido en esto. Salió hace exactamente 30 años. ¿Qué pasó en estos 30 años? ¿Qué es lo que pasó dentro de Disney? Que pasó de contar historias tan innovadoras que, bueno, igual todos sabemos que El Jorobado de Notre Dame es otra adaptación, pero entienden que eligieron esta historia para hacer una adaptación. Pero bueno, a lo que iba. ¿Cómo es que llegamos de adaptar la obra del Jorobado de Notre Dame a hacer historias que ni siquiera a ellos mismos les importan? Hace un rato mencioné la película Un Mundo Extraño que salió en el 2022 y es básicamente una película que intenta ser de aventura y de acción. En esta película seguimos las hilarantes aventuras de la familia Clade. Arranca con el padre Clade, un aventurero, un explorador que intenta expandir sus horizontes para poder traer algo importante a su pueblo, su tierra, no sé qué mierda, donde carajo viven. Y por otro lado está su hijo Searcher, que, como su nombre indica, es más que nada un investigador que, la verdad, no le va mucho el tema de la acción. El poner su vida en riesgo no es lo suyo, y yo la verdad no lo juzgo. Y justo pasa que en una de estas tan intrépidas aventuras la queda el padre Clave. Se muere. Y obviamente Searcher queda traumado. Pero, además de quedar traumado, consigue un tipo de bola radiactiva que descubrió que trae energía. Entonces, durante décadas, gracias a estas bolas enérgicas, pudo encontrar una nueva manera, un nuevo estilo de vida para su pueblo, tierra, no sé dónde chota viven. Nos enteramos después que estas bolas son poco sustentables y tienen que encontrar su fuente para poder traer más o algo así porque la ciudad se estaba apagando y bueno, esa es la historia. Punto y aparte. Quizás si la cuento así parece un poquito interesante, ¿no? Un toquecito. Es una película de aventura, se llama Un Mundo Extraño, yo qué sé. La primicia es bastante interesante, pero una película no es su introducción, es su desarrollo. Son sus personajes, cómo se desenvuelven, y en el caso de la animación, el tema de los diseños de personajes y de los ambientes. Y todo eso que es muy importante, especialmente considerando que estamos hablando de la empresa que, repito, es el estándar. Y acá la película falla completamente. Esta es la tan famosa película de Disney que ni siquiera fue promocionada. Muchos especulamos que es por su propia homofobia y porque no querían promocionar una película que tuviera un personaje abiertamente gay. Hasta me haya debido decir que prefiere tener un hijo drogadicto antes de tener un hijo homosexual. Sí. Eso me lo dijo a mí. Y tuvo los dos. Pero la verdad es que la película de todas maneras no valía la pena promocionar. La verdad es que me pareció una película muy aburrida. No sé cómo explicarlo, pero es como que ya vi esta película. Habla del trauma generacional, que si bien es un tema que da para hablar, hacía un año habían sacado Encanto. La película de trauma generacional por excelencia. Es una historia que no hacía falta que repitieran tan rápido. Segundo, no tiene ningún personaje que sea memorable. Y acá empezamos con el tema de que Disney ya no toma riesgos cuando se trata del diseño de sus personajes. Es cierto que en sí ningún personaje se parece a otro, por ende es un pro, pero tampoco destacan. Le dan más importancia a la homogeneidad del estilo que otra cosa. Y además, déjenme decirlo, me parece hasta homofóbico el diseño del personaje puto. Es homosexual, olvídate. Es reputo. Se reputo. Es reputo, sí. No se saben vestir, parecen hipsters del 2014 y se supone que la película es atemporal. No sé, no los podían diseñar de una manera interesante y no como algo que ya vimos y además de haberlos ya visto, desearíamos no haberlo hecho. Por otro lado está el tema del diseño de los ambientes, que si bien sí son re lindos, son súper genéricos. No voy a mentir y decir que de la nada me parecen una mierda, porque cuando vi por primera vez la película yo realmente quedé fascinada. Los colores me parecían lindos, las texturas me parecían genéricas, sí, pero lindas y confortables de todos modos. Pero vuelvo a ver la película e incluso viéndola en ese momento, puedo admitir completamente que me parece un re laburo por parte de los artistas. Yo no quiero criticar el trabajo de otras personas, pero al mismo tiempo es un re laburo que yo ya vi. No sé, estamos hablando de un nuevo mundo, de un mundo extraño. Era justamente el momento indicado para experimentar, para hacer cosas nuevas, para innovar con los diseños. Y la verdad es que queda todo muy pobre. Creo que el único diseño que destaca es la del slime ese,
pero todos sabemos que es simplemente porque querían vender mercancía con eso. Si bien ya vengo criticando mucho el diseño de sus personajes y el diseño de sus ambientes, definitivamente la trama es el mayor crimen de la película. Me gustaría aclarar, ya que estamos, que esta película fue guionada por el chabón que hizo Raya y el Dragón. Y yo tengo sentimientos muy encontrados con esa película. Creo que tiene cosas decentes, pero que fallan en muchos momentos. Y me parece que en esta película puntualmente, en Un Mundo Extraño, estas falencias resaltan más que nunca. Arrancamos con el tema del trauma generacional, que a mí personalmente me parece que lograron a medias. Intentaron ser Encanto y le fue como el orto. La verdad es que hay muchas cosas que se podrían haber resuelto si tan solo hubiésemos escuchado a los personajes hablar entre ellos, sincerarse, comunicarse, que al final es una de las lecciones que la película te intenta dar. En ningún momento te muestran que vale la pena poder comunicarse. Además, algo que me frustra mucho cuando se trata del trauma generacional y que también me frustró mucho en Encanto, por más de que es así me haya gustado, es que los problemas siempre son arreglados por las víctimas. Siempre son los nietos, los hijos, los que tienen que ir y hablar con los mayores para poder arreglar estos problemas, en vez de tener a los adultos actuar como adultos. Que a mí me parece que eso antepone cierta responsabilidad bastante grande sobre las espaldas de estas personas que son menores y que deberían ser quienes aprendan de sus mayores, no al revés. Es como dejar que los adultos se laven las manos por causar tanto dolor y limitar y oprimir tanto a su descendencia solamente porque sí. Porque hay que tenerles lástima, porque ellos también sufrieron. Y la verdad es que a mí me parece muy injusto verlo de esa manera. Volviendo a Un Mundo Extraño, en esta película nosotros podemos empatizar y entender por qué Searcher está tan traumado, ¿no? Perdió a su padre cuando era adolescente, porque su papá era un cabezadura de mierda que prefirió seguir con su aventura y dejar atrás a su familia. Tipo, literalmente el chabón fingió su muerte y siguió adelante porque sí. Porque es lo que quería. Porque sí, les mentí, el padre no había muerto, el flaco lo abandonó. Entonces el pendejo tuvo que crecer sin una figura paterna por la culpa del mismo grandulón pelotudo que tenía que hacerse cargo de su familia y decidió seguir con la suya. La verdad, un hijo de puta. Pero bueno, vuelvo. Como audiencia nosotros podemos empatizar con Searcher porque vimos literalmente su trauma y vimos también su secuela, como por ejemplo sus ataques de pánico, su miedo por salir a la aventura y todo eso. ¿Y qué pasa con esto? Al final Searcher termina cometiendo el mismo crimen que su padre, que es no dejar que su hijo haga la suya por estar imponiendo su propio miedo, o en el caso del padre Clay, sus propios sueños en su hijo. Porque recordemos que al ser un aventurero tan grosso y yo que sé qué mierda, el flaco quería que Searcher siguiera sus mismos pasos. Y lo mismo pasa con el hijo de Searcher, que me olvidé completamente su nombre. ¿Quién es? No sé, ¿dónde está? Es un topo, está bajo tierra. ¿Cuánto hace que no lo veo? ¿Dónde está? ¿Trabajando en un crucero, en un tenedor libre, en una cantina? ¿Dónde está? No sé quién es. Y él demuestra interés en lo que es la aventura y Searcher se cierra completamente y al final estamos repitiendo lo mismo, que está bien, trauma generacional, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Esta película se basa tanto en la parte de aventura, de su parte de acción, que la subtrama del trauma generacional ni siquiera es tan importante, queda totalmente en el olvido. Y este es el tema, ni siquiera es la subtrama, es la moraleja de la película. No podés dejar atrás el núcleo de tu película solamente por enfocarte en lo más superficial y lo más activo de ella. Y el problema es que los personajes tienen una infinidad de oportunidades para hablar entre sí. Es más, ni bien llegan a este mundo extraño, o sea, cuando empieza la película posta, gastan un montón de tiempo en encontrar al pendejo, el hijo de Searcher, que se pierde en este mundo extraño, bla bla bla. Y en medio de eso, Searcher encuentra a Clay y entre los dos se unen por su parte para buscar al pendejo este que, repito, me olvidé cómo se llama. Y está bien, a estas alturas de la trama es muy rápido quizás hacer que padre e hijo tengan una conversación. Pero, al mismo tiempo, Clay estuvo perdido por décadas. ¿No podía hablarle a su hijo? O sea, tan padre de mierda tenés que ser para no importarte por tu hijo, que no viste durante décadas. El flaco tiene un hijo, ¿entendés? Sos abuelo. Si me permitís, Jorge, antes que nada, yo quiero... No. Pero bueno, volviendo. El tema es que no es el único momento de la película que tienen a solas para poder hablar. Clay en ningún momento de la puta película cambia. Siempre es el mismo inmaduro de mierda. Y eso la verdad es que
pudre a la audiencia, o al menos me repudrió a mí. ¡Matate, hijo de puta! Porque es extender, alargar el drama, el problema, por el simple hecho de no saber escribir a sus personajes. Traigo Encanto otra vez porque también es una película que tiene acción, que tiene cierto sentimiento de aventura, pero los roles de la historia están invertidos. Acá le dan más importancia a la moraleja de la película. Por ende, es importante investigar la historia de la familia, investigar a los personajes, que si bien me parece que no todos están tan bien logrados, o al menos no de una manera muy completa, al menos es algo y se entiende por qué o cómo se entrelaza con la subtrama de la casa que está en decadencia, el encanto que se está perdiendo y la familia en sí. Pero bueno, ya dejando de lado el tema de la subtrama y yo qué sé qué cosa porque me estoy yendo por las ramas, vamos a hablar del tercer pecado capital de la película, que es la puta villana. Y Disney, mírame a los ojos. Yo sé que no lo puedes hacer, pero mírame a los ojos cuando te hago esta pregunta con muchísimo, muchísimo cariño, ¿eh? ¿Cuál es su obsesión con crear nuevos villanos tan olvidables e innecesarios? Para empezar, la película no necesitaba un villano, y mucho menos necesitaba que se presentara de esta manera. ¿Por qué? Porque ya era obvio, ya lo sabíamos, y fue una introducción tan pelotuda, una sorpresa tan mal lograda que no fue para nada sorpresa. Porque al final, que la logran superar a los 2 minutos, la muerte de Vecna fue más digna. Tipo, no solo es un villano sorpresa que ya de por sí te mata todas las ganas de que siquiera esté, porque siempre los escriben mal, sino que ni siquiera es lo suficientemente intimidante. No presenta un peligro real para los personajes. Entonces, ¿para qué chote está? Frollo, volviendo al tema de Notre Dame, es un villano con todas las letras. Me atrevo a decir que es el mejor villano que tiene Disney. Y esto pasa porque es real. Presenta una amenaza real. Porque es una persona manipuladora, tanto psicológicamente como físicamente. O sea, es un genocida, es un abusador y además de todo eso es un personaje demasiado real. Es un personaje que no existe solo en la ficción y creo que por eso también presenta un terror tan enorme, no solo en los personajes, sino que también en nosotros. Obviamente vi este film cuando era una nena, pero también lo vi de grande, especialmente el año pasado y el anterior, e incluso ahora, con mis 22 años bien puestos, puedo decir que me da escalofríos la sola presencia de Frollo, porque soy consciente de que existen Frollos en el mundo real y eso es lo que lo vuelve un personaje tan maravilloso. Y aclaro que con decir que es un personaje maravilloso no me refiero a que es una persona maravillosa, ¿ok? Me refiero a que está maravillosamente escrito. En ningún momento de la película decís, bueno, a este chabón lo van a matar. O sea, obviamente lo van a matar porque es el villano en una película para chicos de Disney, pero su presencia es tan intimidante y somos tan conscientes de lo que él puede llegar a ser que no es algo en lo que pensamos enseguida. Quizás le deseamos la muerte, obviamente, porque es una mala persona, es una pésima persona, pero no pensamos, no vemos la posibilidad de que se muera porque simplemente es demasiado poderoso. Calisto Mal, que creo que así se llama la que después se vuelve presidenta, gobernadora, vicepresidenta, no sé qué mierda es, que también es la villana, no solamente sufre del síndrome de villano sorpresa, sino que además lo padece mal. Uno creería que a estas alturas de haber utilizado tanto el mismo recurso, Disney capaz se las ingeniaría para hacerlo más dinámico, pero no, se aferraron a una estructura, se aferraron a una rutina y cada vez que la hicieron, no sé cómo, pero la hicieron peor que la anterior. A pesar de todo lo que dije, yo no estoy tan en contra del villano sorpresa si este se hace bien. Pero con Calisto la verdad es que directamente estamos divididos entre los que nos chupó un huevo y los que pensamos que de todas maneras se hizo mal. ¿Por qué? Porque la flaca al final no presentó ningún tipo de amenaza y además, repito, la superaron en 2 minutos. Y encima creo que se vuelve buena después, o sea, no entendí su arco, la verdad no entendí un carajo. Ay, esas que se hacen, mi amor, que se hacen las sanas, que se sanaron y ahora son buenas, de joder, que nos conocemos todos. Y por otro lado, la película no estaba en un punto donde necesitaba a una villana. La verdad es que era darle otra vuelta a la trama que no necesitamos y que además no concluyeron. O sea, no hicieron nada con este personaje, ni antes ni después. Simplemente está, existe y después de la nada tenemos que creer
que es mala? ¿Por qué? Si no tenemos ningún tipo de conexión con este personaje. Y la verdad, siendo sincera, ni siquiera me acuerdo cómo fue el final de este personaje. No me lo acuerdo, no sé si terminó encerrada, no sé si la perdonaron, porque encima está pasando esto de que ahora es una moda de que todos nos perdonemos entre todos por más de que haya sido un forro, hayas amenazado a alguien, que hayas arruinado la vida a alguien. Te tenemos que perdonar porque todos tenemos problemas, entonces está bien y yo qué sé qué carajo. ¡No! Al final, cuando ponemos frente a frente al jorobado de Notre Dame y Un Mundo Extraño, la diferencia no es solo estética y deja en evidencia algo más profundo que una simple diferencia generacional. Marca el contraste entre un Disney que se animaba a incomodar y uno que hoy parece conformarse con no molestar. Y creo que ahí está el punto. Disney antes se arriesgaba, podía equivocarse, sí, pero intentaba decir algo. Hoy parece más preocupado por no molestar a nadie que por contar una historia que realmente deje una marca. Y no, esto no es nostalgia ciega, no es un en mis tiempos todo era mejor o películas eran las de antes. Es reconocer que hubo una época donde la empresa confiaba en que el público, incluso el infantil, podía enfrentarse a historias complejas, personajes moralmente ambiguos y villanos verdaderamente perturbadores. Quizás el problema no sea que ya no saben hacer películas buenas, sino que no quieren arriesgarse a hacerlas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado este videillo. Déjenme saber sus opiniones, si hay alguna película de Disney a la que quieren que le haga una reseña en específico, que también podemos hacer eso. Acuérdense de suscribirse, que me sirve un montón, y darle like. Si vieron Un Mundo Extraño, ¿qué les pareció? Y si están interesados en verla, la verdad es que no la recomiendo para nada, pero la pueden encontrar, la pueden piratear, qué sé yo. Y nada, bueno, eso chicos, muchas gracias por ver y les mando un beso. Bye.